Hoy Escuela de Padres da la bienvenida a Cruz Puente. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Ya le habíamos anunciado el miércoles pasado a todos ustedes que Cruz iba a estar con nosotros en las próximas semanas. De hecho, voy a repetir nuestra dirección de correo electrónico, 8magazinzamora@rtvcil.es, para que todos los que quieran puedan enviar preguntas, ¿verdad? Todos los padres que lo deseen a Cruz, porque va a estar con nosotros, ya les digo, en las próximas semanas para que le planteen sus dudas sobre cómo educar a los hijos, los problemas que normalmente se les plantean, sí. No sé si a todos o a casi todos los padres. A casi todos, creo. Supongo, ¿no? Salvo sí. que alguno sea psicólogo como tú. A mí también se me plantean. También. ¿Y cómo resuelves tú esas dudas, Cruz? Pues como madre. Sí. ¿Y a quién consultas? ¿A otros psicólogos, compañeros? A otras personas, a otros amigos también, pero bueno, es bueno saber un poco. Es importante tener una visión con un poco de perspectiva de los problemas con los hijos. Es más fácil tener una visión en perspectiva, pero bueno, saber un poquito también ayuda. Bueno, Cruz es psicóloga, es orientadora del Centro de Adultos de Zamora, lleva un montón de años trabajando en equipos de atención de distintos centros con padres, muchísima experiencia a tus espaldas. ¿Qué problemas son los que normalmente plantean los padres sobre la educación de sus hijos, Cruz? Bueno, Sara, pues como la tarea de educar es bien difícil, como has dicho, pues a los padres les genera muchísimas dudas y normalmente tienen la necesidad de compartirla. A veces la comparten con algún círculo de amigos próximos, como me pasa a mí, que yo también lo hago, los comparto con círculos de amigos, pero también acuden a profesionales y otras veces realizan algún tipo de actividades formativas, como por ejemplo charlas o escuelas de padres donde se tratan otros temas. En concreto, cuando los padres acuden a nosotros para preguntarnos sus dudas, se refieren sobre todo a cómo hacer para que los hijos les obedezcan. En ese caso se refiere un poco a cómo establecer los límites y las normas. También nos preguntan por cómo hacer para que los niños adquieran determinados hábitos, sobre todo en las edades más tempranas. Se trata de las rutinas y de cómo, por ejemplo, hacer dormir a un niño o cómo hacer que coma mejor o mantener ese hábito. Otra de las cuestiones que nos suelen plantear los padres está relacionada con la evolución y los desarrollos madurativos de los niños. A veces los padres observan que las cosas no van bien o tienen dudas acerca de eso y nos piden consejo y nos piden orientación. Se trata de prevenir aquellos posibles retrasos o alteraciones en el desarrollo y de derivarlos a servicios de atención temprana o, en el caso que se puedan solventar en el colegio, hacerlo en el colegio, después de hacer una valoración individualizada de los casos para determinar si verdaderamente se trata de un retraso o no. Y otra de las cuestiones que nos suelen plantear es sobre los momentos de aflicción de los niños, aquellas fases en el desarrollo, aquellos momentos críticos que a los niños le producen conflictos, como por ejemplo, cómo afrontar una rabieta, qué hacer cuando los niños van al colegio por primera vez y es una de las primeras separaciones más prolongadas que tienen con los padres, cómo afrontar el hecho del nacimiento de un hermano cuando los niños tienen celos, o también, por ejemplo, el hecho de muere un familiar y nos preguntan muchas veces qué hacer, cómo ayudar a los niños a interpretar la muerte, aunque es un miedo que suele aparecer a lo largo de la infancia en algún momento. También nos preguntan sobre, por ejemplo, qué hacer en el caso de un divorcio, con el fracaso escolar o también llegada la adolescencia, cómo afrontar ese tipo de conductas que son cada vez más atrevidas, ¿no?, más arriesgadas de nuestros adolescentes, pero que bueno, son necesarias porque están en una época crítica en la que ellos necesitan conquistar su independencia. Claro, porque al final un niño desde que es bien pequeño hasta que se convierte en un adulto bien grande, algunos ya de muy mayores, todos pasan por fases, ¿no? Que parece que no, pero por lo que veo están muy marcadas. Los conflictos que suelen aparecer, hombre, yo he hablado de algunos conflictos, pueden aparecer otros, pero estos son frecuentes. En realidad, nosotros lo que hacemos es dar algunas orientaciones, algunos guiones de comportamiento para resolver esos problemas, pero existen otros. Hay veces que para resolver el mismo problema hay diferentes tipos de guiones o diferentes tipos de procedimientos. Nosotros lo que nos importa verdaderamente y lo que enfatizamos más es cómo ayudamos a los padres a responsabilizarse
como figuras de apego y como figuras de responsabilidad, es decir, el hecho de cómo establecen con sus hijos las normas y los límites y de cómo se presentan como personas capaces de protegerlos, de darles seguridad, de hacerlos sentir competentes. Entonces, esos dos aspectos nos interesan mucho porque casi son los factores determinantes de que una determinada orientación, un determinado método, una determinada vaya bien. Con respecto a los foros más amplios donde acuden los padres, las escuelas de padres, se tratan otro tipo de temas un poco más generales, como por ejemplo, cómo las familias pueden ayudar a los niños a tener un desarrollo más saludable, qué tipo de estilos educativos hay, a qué tipo de riesgos se enfrentan y sobre todo cómo promover un desarrollo saludable. El desarrollo saludable lo voy a tratar a lo largo de todas las intervenciones, entonces me interesa un poco aclarar el concepto. El desarrollo saludable se trata de promover en los niños aquellas fortalezas psicológicas que se sabe que se relacionan de una manera estable y reiterada con salud mental y adaptación personal y social. En este caso, de las escuelas de padres, lo que tratamos es de capacitar a los padres para que cojan confianza en las posibilidades de la educación y en las verdaderas posibilidades de la familia para influir sobre los comportamientos y sobre la educación de sus hijos. Un padre puede marcar la personalidad de su hijo desde niño. Más que ¿Se puede intuir lo que va a ser un adulto según interactúa con su familia desde pequeño? Más que predecir la personalidad, lo que sí que se puede predecir es si va a tener una serie de características que se relacionan con estabilidad mental y con adaptación personal y social. Esas características las vamos a tratar porque se desarrollan en la interacción. Hay otro tipo de características que tienen una carga genética que no determina tampoco cómo va a ser el niño, pero que sí afecta. Lo que hablamos nosotros son de aquellas potencialidades que se pueden desarrollar y fortalecer en la interacción. Sabemos que el ser humano es capaz de lo mejor y lo peor, ¿no? Vamos a tratar de sacar las fortalezas, de conducir hacia lo mejor, y de hacer menores las miserias, ¿no? ¿Y cómo se puede hacer eso? ¿Qué herramientas se pueden utilizar? La familia tiene muchísima importancia en la educación de los hijos y las razones por las que tiene esa importancia son varias. La primera es porque es la primera influencia que recibe el niño. El niño nace en una familia y con ellos tiene las primeras experiencias de relaciones con las personas, de relaciones con los objetos, de relaciones con las situaciones. Entonces es la familia la que se encarga de graduar a qué tipo de situaciones y de relaciones expone a los niños en función de la edad y de la capacidad. Y además también le da significado. Es decir, el padre tiene que dar un significado a las situaciones que vive el niño para que el niño mire a través de los ojos del padre y pueda comprender el mundo y lo vaya comprendiendo de forma gradual. De tal manera que a través del propio comportamiento del padre el niño sabe cuando una situación es peligrosa o no lo es. Porque si el padre entra en una situación con miedo, el niño va a tener miedo. Y si el padre entra en una situación con confianza, el niño va a entrar con confianza. Además de ser la primera influencia que tiene, es la más duradera y la más estable, porque dura prácticamente a lo largo de toda la vida y hasta la adolescencia tiene mucha importancia. Y una cosa muy importante que ocurre en la familia es que el tipo de relaciones que se establecen en la familia son privilegiadas. Eso permite que se desarrolle un vínculo que es diferente de los otros dos vínculos que pueden aparecer en la vida, que es el vínculo del apego. Los otros dos vínculos son la amistad y el amor, pero el apego es un vínculo diferente que se caracteriza por la incondicionalidad, es decir, yo te doy todo y no te exijo pago alguno. El vínculo del apego se empieza a desarrollar desde el momento del nacimiento, pero a partir del año el niño tiene perfectamente integradas cuáles son sus figuras de apego y establece con él este tipo de relaciones privilegiadas. Si la figura de apego es una figura de apego segura, le da esa incondicionalidad y el niño se siente más seguro y más confiado. ¿Qué es lo que qué es lo que proporciona esta figura de apego a lo largo de la vida del niño?
le proporciona seguridad en que lo quieren, seguridad en que lo aceptan, seguridad en que lo protegen, más allá de si tiene alguna discapacidad o tiene alguna diferencia. Además, le pone retos y le dice que le anima a que se esfuerce porque está seguro de que lo va a conseguir. Si se tropieza, yo estaré ahí, te voy a ayudar, te voy a recoger. Y seguramente te tengo que poner límites para protegerte, para que no te metas en riesgo. Y normalmente los padres con el tema de los límites y las normas a veces se sienten muy incómodos. Hay que reforzar el papel necesario que tiene la figura de autoridad. La figura de apego en un momento determinado tiene que ejercer como figura de autoridad, porque si los niños no saben resistir la frustración, y la frustración aparece muy pronto, alrededor de los 18 meses, cuando el niño se da cuenta de que el mundo tiene cosas que quiere y no hay manera de conseguirlas. El mundo no le puede dar todo eso, aparece la frustración. Si nosotros le damos todo, el niño no aprende a tolerar la frustración, y es muy importante que el niño tolere la frustración, porque la frustración existe, está, aunque nosotros no queramos, aparece en el desarrollo del niño. Entonces, este vínculo afectivo que es el apego, si está bien establecido y además ejercemos la figura de autoridad, la familia se convierte en el mejor lugar para proteger al niño de peligros reales o imaginarios y para satisfacer las necesidades de los niños adecuadamente y, por lo tanto, para promover un desarrollo saludable. Cuando nos referimos a familia, la mejor familia, no entendemos que sea la familia más convencional, sino cualquier tipo de familia que pueda satisfacer las necesidades básicas de los niños y conducir a los niños hacia un desarrollo saludable. Sí, porque además el concepto de familia ha cambiado mucho y tampoco podemos cuadricular, ¿no?, los términos. Entonces, no es tanto el tipo de familia más convencional o menos convencional, sino la capacidad que tenga esa familia para ejercer como figura de apego, ejercer como figura de autoridad y conducir al niño hacia un desarrollo saludable en el sentido en el que hemos explicado el desarrollo saludable. Esto a mí me surgen ahora un par de dudas, así como una para cada lado. Me hablas de un padre, de unos padres, de progenitor, ¿no?, que tiene que ponerse, digamos, una coraza de Superman, que todo lo puede. Sí. Y además tiene que poner un escudo para frenar a un niño que se le echa encima, ¿no?, digamos. Ya. Hombre, no es tanto, el ser padre exige o sea, tenemos que asumir que ser padre no es fácil, es más fácil no tener hijos, ¿no? Sí, es verdad. Pero si tienes hijos, tienes que asumir una responsabilidad, y nuestra responsabilidad es ejercer esas dos funciones. Cuando yo hablo de figura de autoridad, no me refiero al autoritarismo de hace unas décadas. Por eso hay veces que se rechaza el tema de la autoridad. Yo me refiero a una autoridad justa, razonable, coherente y que escucha las necesidades del niño. Entonces, los límites que va a poner a un niño son límites razonables. Cualquier persona, a veces desde fuera, puede ver cuando un niño no está haciendo una cosa razonable, y tú desde fuera dirías, ese niño necesita un límite, y a veces desde dentro eso no se ve. Entonces, es necesario ser realista con los hijos y ver dónde es necesario poner un límite. Yo me tengo que poner delante del niño, tengo que resistir, tengo que tener paciencia, tengo que animar, tengo que capacitar al niño también. Y esto tiene que empezar de bebé, no, porque el bebé solamente nos necesita como figuras de apego, necesita contacto, protección, pero hay un momento en el que el niño ya puede separar lo que es él de lo que es el mundo, y en ese momento yo tengo que ser capaz de decir no. Decía el juez Calatayud, que lo dice muchas veces, dice que si yo quiero ser amigo de mi hijo y llevarme siempre bien con mi hijo es huérfano, claro, no tiene padres. Entonces, yo tengo que ejercer de padres, me toca este rol, no dejo de comprender a los niños, porque los niños, la frustración es una cosa que aparece en el desarrollo porque aparece. Y entonces, en una edad, eso va a llegar, pero yo sé que tengo que ir controlando que mi hijo resista la frustración un poquito cada vez más. Y yo no le voy a pedir a un niño una cosa que no pueda hacer, eso también tengo que ser consciente. Por eso las figuras de apego, si el apego está bien establecido, saben escuchar, saben ser sensibles a las necesidades de los niños.
Entonces, esto, a ver, es difícil porque es difícil ser padres, pero si somos conscientes de esto, las cosas se nos hacen más fáciles, porque muchas veces donde tienen las dudas los padres es si le riño mucho el niño va a llorar. No, hay padres que no toleran que un niño llore. Y para evitarle el mal trago... muchas veces dar un límite a un niño es un acto de amor tan grande como darle un beso, porque el hecho de no ponerle límites dejamos desprotegidos a los niños de muchísimas cosas. No tenemos que estar llenos de límites y llenos de normas, solo los justos y necesarios. Pero a veces los padres sí que tienen un poco de problema en asumir, a nosotros nos dicen, bueno, no, ya crecerá, aprenderá. No es verdad. Si tú no te configuras como una figura de apego y una figura de autoridad desde el principio, los niños después no te escuchan, no entienden que tú seas esa figura de autoridad. Entonces, esto hay que empezar desde pequeños. Esa autoridad es una autoridad, desde luego, que no tiene nada que ver cómo va a ser la autoridad cuando sean más mayores. Más pequeños, en general, hay que ser un poco más directivos, y cuando son más mayores hay que usar más el razonamiento, el diálogo y la participación, pero al final, si hay conflicto y no llega a un acuerdo, el que, digamos, se tiene que llevar el gato al agua... Hay que dejar claro que tiene el voto de calidad, padre, digamos, ¿no? Es el padre, porque es el que sabe realmente si aquella conducta va a ser un riesgo o no va a ser un riesgo. A veces no es un riesgo inmediato, pero a veces provoca riesgo a medio o largo plazo. Sí, porque digamos que das permiso a determinadas actitudes que al final se te van a ir de las manos. Exacto. Entonces, yo creo que no se debe de dejar pasar. O sea, cuando uno piensa que tiene que poner un límite, se debe poner. Y el límite tiene que ser hacer ver al niño que eso no es, le vamos a enseñar a cómo es la conducta correcta, y una vez que le enseñemos la conducta correcta le decimos cuál va a ser la consecuencia si no se cumple esa conducta correcta, y la consecuencia no tiene que ser ni agresiva ni violenta para un niño, es una consecuencia que se puede relacionar perfectamente con la conducta que hace. Si yo rompo mi cochecito, pues igual me tengo que quedar sin él, ¿no? Algunas de las dudas que Cruz recoge de los padres con los que trata habitualmente y que son las que nos va a ir contando, y algunos de los ejemplos además que vamos a ir viendo en las próximas semanas. La próxima semana hablaremos de por qué es tan difícil educar. Yo creo que vamos a intentar resolver antes la cuestión de cuáles son los conocimientos que nosotros tenemos actualmente en educación para poder ayudar a los padres a hacer estas cosas, a promover un desarrollo saludable. Y por qué es importante eso, y que ahí debemos de participar todos, las familias, la sociedad y la escuela. Y la escuela, porque al final es un todo, ¿no? Porque parece que está como muy separado, unos en casa, otros en el cole, otros en la calle, pero al final, en teoría, debería ser todo uno. Todos deberíamos apostar por ese tipo de desarrollo. Yo creo que eso es lo siguiente que deberíamos abordar para que se cierre un poco. Vale, pues el miércoles nos vemos. Muy bien, ¿vale? Pues muchas gracias. Lo que sí recuerdo, queremos recordar las dos, ¿verdad? La dirección de correo electrónico 8magazinezamora@rtvcil.es, porque Cruz contestará aquí a las dudas que los padres le planteen de casos concretos, que cualquiera pueda tener en su casa algún ejemplo, no sé. Por ejemplo, ¿qué dudas? Una de las últimas dudas que te haya planteado algún padre, un caso real que... Es que ahora yo trabajo en adultos, entonces ya hace tiempo que no me plantean dudas. Pero las dudas que suelen plantear suelen ser en ese sentido que he comentado al principio. A veces para controlar las rabietas, los padres se quejan mucho de que los niños se ponen muy brutos y entonces pues no saben qué hacer, cómo frenar esa... Claro. Esa reacción tan violenta del niño. Todas esas preguntas respecto de todas las dudas que yo he planteado pueden hacer, o cualquier otra que les surja. Son las normas, los límites, el establecer rutinas, el controlar todas esas actitudes que un poco se nos van de las manos, cómo frenar al niño en según qué momentos. Todo eso nos puede ayudar Cruz con algunas de las herramientas que ella conoce también y nos puede dejar aquí sobre la mesa para ayudarnos también a todos con los niños. Muchísimas gracias, Cruz. Venga, hasta la semana que viene. Venga, aquí cerramos Escuela de Padres de hoy.